Gracias a Dios que podemos adorar al Señor desde el fondo de nuestro corazón, en donde quiera que nos permite estar. Bien, hermanos, pues vamos a la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que hoy que empezamos un nuevo tema, la mayordomía cristiana, estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, ha estado dándonos su palabra en todo este tiempo de pandemia y desde antes, gracias a Dios, que nos permite estar pues con esta perspectiva de vida eterna, con la vida que nos ha dado desde que abrimos nuestro corazón a Él. Esta es una bendición y podemos en esta mañana acercarnos a su palabra y reconocer que Él quiere mostrarnos más de su voluntad. En lo personal quiero dar gracias a Dios porque con la presencia del Espíritu Santo que han alumbrado nuestro camino en estos tiempos difíciles, estoy seguro que lo van a seguir haciendo. Y lo único que el Señor quiere es ver en nosotros una disposición sencilla en nuestro corazón de clamar, de buscar y disfrutar la comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Que podamos estar dispuestos y atentos, amados hermanos, a escuchar lo que Dios nos quiere decir. La mayordomía cristiana. ¿Por qué meditar en la mayordomía? ¿Qué es la mayordomía? Bueno, la mayordomía es una responsabilidad de nuestras relaciones humanas de administrar algo que se nos ha confiado con un propósito definido. Es algo que como seres humanos que convivimos, que vivimos en sociedad, alguien tiene que hacerlo. Así me dice mi esposa, pues alguien tiene que hacer esto. Y no podemos hacer todo, pero hay cosas que Dios espera que hagamos. Y como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de reconocer todas las cosas que nos han sido confiadas de parte de Dios para desarrollarnos en medio de su creación, en medio de este mundo. Ahí es donde entra ya la mayordomía cristiana. Por eso hablamos de ello, porque el principio de la mayordomía, amados hermanos, nos enseña y nos lleva a reconocer que todo es de Dios. Todo lo que podemos tener o pues disfrutar en este mundo viene de Dios, no es de nosotros. Así como cuando llegamos a este mundo, pues con las manos pues tal vez cerradas, pero sin nada, más que con el cariño de nuestra madre que nos da luz, nos vamos sin nada, tal vez con las manos abiertas, esperando recibir algo. Bueno, entonces reconozcamos hoy en día que todo lo que tenemos es de Dios. El principio de la mayordomía nos enseña esto. Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores de todo lo que Él ha entregado a nuestras manos. Muy bien, ante esto, amados hermanos, tenemos que hacer un inventario de lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y pensar seriamente que aunque no nos demos cuenta, hemos firmado un vale de resguardo por ello y vamos a rendir cuentas de lo que nos ha sido otorgado. Yo no sé si les ha tocado pues batallar en alguna dependencia, en algún trabajo con el almacenista que nos dice, te doy un casco, te doy un pico, te doy una herramienta, pero fírmale aquí. Y si no lo regresas en buen estado, pues te lo vamos a cargar a tu cuenta. Bueno, algo así es lo que yo creo que tenemos que estar atentos, que es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay una riqueza en lo que Dios nos ha permitido tener y disfrutar mientras estamos en este mundo. Miren, Dios nos ha dado la vida. Y quiero mencionar que
esto incluye un cuerpo maravilloso que es único y que tenemos que cuidarlo, que tiene una vigencia que depende solo de Él. ¿Cuántos años? Solo Dios lo sabe, pero tiene una vigencia. Y es un cuerpo único en donde Él se ha ocupado de que no exista otro igual a mi persona. Le ha puesto emociones, capacidad para pensar y actuar por voluntad propia. Qué hermoso equipamiento nos ha dado el Señor. Nos ha dado la capacidad de trabajar, la capacidad de ser creativos, las fuerzas para hacerlo en diferentes épocas. Desde luego ahora ya pasando los 60, 70 años no es lo mismo que antes, pero nos sigue dando fuerzas, nos mantiene. También nos ha proporcionado la familia, esa familia de la que somos parte, que nos ha permitido edificar con su presencia, con su amor. Los talentos, esos que vienen por herencia, las habilidades, los dones, el tiempo, amados hermanos. Ahora, si a esto añadimos las cosas materiales que tanto nos ocupan y preocupan, como si eso fuera el propósito en esta vida. Pero déjenme decirles, esas son solo añadiduras. Muchos dicen que son bendiciones, pero yo digo, esas son añadiduras, porque las bendiciones de Dios tienen otra perspectiva y tenemos que aprender a identificarla. Pero gracias a Dios porque se ha ocupado de derramar su bendición. También Dios, al crearnos, quiere darnos una bendición. Qué importante es porque sin ella no tendría razón de ser nada de lo que se nos ha concedido. Ya lo expresó alguien que tuvo a su alcance lo que todos quisieran, el rey Salomón. Aquel rey que tuvo sabiduría, riquezas, fama, tuvo muchas mujeres incluso, pero pues a qué conclusión llegó. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cuando no se busca, no se agrada a Dios, se termina con una vanidad, con un vacío en el corazón. Ahora, sin embargo, al final de su discurso, fue una exhortación que sigue vigente, que tenemos que tener presente. Y fue esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y después nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Así que, aquí se nos está diciendo una recomendación de cómo podemos terminar o debemos de vivir con un temor reverente delante de Dios y con la certeza de que vamos a dar cuentas a Dios. Aquí es donde debemos reflexionar y tomar decisiones que nos permitan ser esos buenos mayordomos que Dios está esperando que seamos. Yo quiero invitarles a que estemos orando y que juntos estudiemos en la palabra lo que debemos conocer de la mayordomía. Fíjese en cuántas áreas: en nuestras emociones, en la mente, en el cuerpo, en la necesidad del dominio propio, esa voluntad, ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Tenemos que ser buenos mayordomos en todo esto. De nuestro cuerpo físico, cómo lo hemos apreciado, lo valoramos, lo cuidamos, cómo prevenimos muchas cosas que tal vez no estamos atentos y somos descuidados. También acerca de los talentos que vienen por herencia. Gracias a Dios que hay muchas cosas que hemos heredado, pues genéticamente, y también es parte de la mayordomía que debemos de tener. También, sin duda, los dones del Espíritu que nos han sido otorgados, poderlos identificar, poderlos poner al servicio del Señor. Y dos aspectos no menos importantes: el tiempo que Dios nos concede en este mundo. ¿Cuánto tiempo nos ha concedido?
y qué tan buenos mayordomos hemos sido de este tiempo que Dios nos concede. Y por último, la mayordomía de los bienes materiales y las finanzas que Dios nos ha confiado. Dejo esto hasta el último, amados hermanos, porque muchos piensan que ya va a hablar el pastor de mayordomía, ya nos va a pedir los diezmos o las ofrendas. No, hermanos, la verdad, eso tiene que salir de nuestro corazón y reconocer que le damos a Dios parte de lo que Él nos ha dado. Pero yo quisiera que meditáramos, valoráramos cuántas otras cosas nos ha dado el Señor y cómo las estamos usando, administrando. Y que todo esto debe de ser para gloria del Señor. Así que la Biblia nos deja muy claro que al terminar la creación, vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sí, Dios ha hecho cosas hermosas, las sigue haciendo. Él es el creador, el dador de nuestras vidas, de todo lo que tenemos. Pero vamos a meditar en este domingo. ¿Cuál era el propósito de todo este escenario que Dios se esmeró en crear? Quiero invitarles a que leamos juntos el primer capítulo de Génesis, versos del 26 al 30. Va a aparecer ahí en la pantalla, Génesis 1, del verso 26 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Así que, amados hermanos, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. El propósito de Dios es que el ser humano tenga comunión con su Creador. Este era el propósito divino antes de la caída, en el inicio de la creación, cuando el ser humano se encontraba en ese jardín del Edén que se nos describe en estos primeros 2 capítulos del Génesis. Había una comunión perfecta con el Creador. Y todo lo que el ser humano estaba destinado a hacer era con el propósito de glorificar a Dios. En la palabra de Dios, desde el principio, amados hermanos, se presenta a Dios como el creador de todo cuanto existe, con el orden y grandiosidad que refleja la gloria de Él. No deja lugar a duda esto. Y sin embargo, amados hermanos, muchas veces se olvida y se distrae y se trata de buscar otro origen a la vida y al ser humano. Se pierde tiempo. ¿Cuántas personas, pues ya de edad avanzada, siguen creyendo que todo fue un momento, pues una explosión, un proceso de evolución? Y se pierden la oportunidad de tener en esta vida una comunión, una relación íntima con el Señor. Algo que también se nos relata en aquel entonces, en especial al terminar de crear todo cuanto existe, el universo y el orden dentro de nuestro planeta, se menciona que el ser humano
fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. No fueron producto de la evolución. Fueron creados para complementarse el uno con el otro y con las características de responder a Dios y tener comunión con Él, y con la responsabilidad de señorear sobre la creación y los animales que habían sido creados por Dios. Ahí estaba el propósito. Dios estaba esperando y espera que seamos administradores de todo lo que nos ha dado. Tenemos que reconocer qué riqueza tenemos cada uno de nosotros y que somos deudores al Creador, al dador de la vida. Ahora, la imagen y semejanza es la característica que los hacía diferentes a las demás criaturas vivas. El ser humano, aquel varón y aquella mujer, eran seres morales. Sí, tenían la capacidad de pensar, sentir y voluntad propia. Tenían la capacidad de reflejar su amor, su gloria y santidad, porque tenían una semejanza moral con Dios. Se nos describe en esos 2 primeros capítulos que no tenían pecado. Gozaban de santidad, de sabiduría. Tenían un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Ahora, la manera en que debían reflejar y cuidar la comunión con el Creador era la obediencia a un único mandato. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren ustedes, lo que se describe en estos 2 versos, bueno, es el orden en lo que Dios les estaba confiando. Les estaba dando la responsabilidad de ser mayordomos de la creación. Pero algo más importante, que cuidaran la comunión que tenían con Él, la libertad. Dios se paseaba en medio del huerto. Ellos estaban desnudos, no tenían nada de qué avergonzarse. Había una comunión perfecta entre Dios y sus criaturas, aquella pareja. Y también se nos describe que al darles esa responsabilidad, los estaba capacitando de una manera perfecta. Fíjense, se nos hace énfasis, en primer lugar, se menciona el propósito de crearlos a su imagen y semejanza. Ya mencionamos la bendición y características que tiene sobre toda la creación esta imagen y semejanza de Dios, con el propósito de que señoree sobre toda criatura viviente. También podemos ver que enseguida se menciona que les da su bendición. Esa bendición que les permite identificar el propósito y todo lo que Dios les estaba dando. Y es entonces que les describe su responsabilidad: fructificar, multiplicarse, señorear la tierra y sojuzgarla. Pero bueno, esto fue el propósito divino antes de la caída. También vamos a ver ya en el capítulo 2, pues cómo Dios desarrolla más a detalle su propósito. Nos dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya con su compañera, una ayuda idónea, Dios estaba instituyendo la familia. Esa familia que hemos visto y estamos tratando de descubrir la responsabilidad, el privilegio y cómo forma parte de la estrategia de Dios para llevar adelante sus propósitos. Instituye esa familia con este mandato. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este era el orden en el principio. De esta manera serían los administradores de toda la creación delante de Dios. ¿Qué tan lejos estamos de ese propósito original?
Bueno, esto es lo que era en un principio, antes de la caída. Pero vamos a ver a grandes rasgos, hermanos, porque estos son tratados de varios libros y de muchos estudios, las consecuencias de la caída. Miren, al ejercer mal su libre albedrío desobedecieron la voluntad de Dios. No le creyeron que Él iba a ejercer su justicia, su santidad, teniendo como consecuencia recoger el desastre moral y una cosecha de muerte. ¿Qué sucedió? Perdieron la inocencia, conocieron que estaban desnudos, se avergonzaron, trataron de esconderse de la presencia de Dios, se hicieron merecedores de la sentencia divina. Qué tremendo es esto. Fueron separados espiritualmente de Dios, muertos en su relación con Dios, muertos espiritualmente. Qué pérdida tan tremenda se dio en aquel momento. El castigo impuesto a los hombres y mujeres, así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, porque también la naturaleza recibió una maldición, tendrían el propósito de recordarle a la humanidad la justicia de Dios y las consecuencias del pecado. Esto es algo que hoy en día nosotros todavía podemos atestiguar. Mucha gente se pregunta, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta injusticia? Estamos viendo las consecuencias del pecado. Y esto solo nos hace ver que los seres humanos tenemos que depender de Dios, que no podremos brincarnos la fe y la obediencia como estaba establecido desde un principio. No lo vamos a poder hacer, amados hermanos. A partir de ese momento, y a consecuencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegaron a ser hasta cierto punto independientes de Dios y comenzaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. Un juicio humano imperfecto y pervertido desde su punto de vista entre lo bueno y lo malo, alejados de la justicia de Dios y de su santidad. Por eso muchos dicen que no hay justicia, que la justicia se compra, que todo es según el color y el cristal con que se miran las cosas. El hombre ya no tenía ese discernimiento de decir lo que es bueno y lo es malo. Fue parcial. Incluso la Biblia nos dice que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Y es algo que estamos viendo también hoy en día. Así que, bueno, tenemos aquí una consecuencia tremenda. Fueron arrojados del huerto del Edén, separados de Dios. Comenzó una vida en medio de pruebas, con Satanás como príncipe de este mundo alejado de Dios. Sin embargo, por el amor de Dios al hombre, se hizo necesaria una promesa de redención, dando desde aquel momento la promesa de un Salvador que habría de derrotar a Satanás y reconciliar al ser humano a la comunión con su Creador. Aquella promesa de Génesis 3:15. Qué hermoso es ver que Dios es misericordioso, amoroso, y promete dar una solución a aquella ruptura, a aquella caída espiritual, a esa muerte. Ahora, la imagen y semejanza de Dios con el ser humano se distorsionó. La maldad, el pecado, se hizo presente hasta las consecuencias del diluvio que en estos altares familiares pudimos estudiar. Sin embargo, a través de la familia de Noé, Dios establece un nuevo pacto, comprometiéndose a la llegada del Redentor. La historia del pueblo de Israel nos da cuenta de cómo la mayordomía confiada al ser humano se distorsionaba y cuántas veces se hizo necesaria la disciplina y el amor de Dios manifestados en un pueblo escogido a través del cual vendría el Mesías prometido. ¿Cuánta disciplina no tuvo que pasar ese pueblo escogido de Dios con el propósito de que se cumpliera a través de ellos la promesa del Salvador?
Así que Dios estaba y sigue atento en medio de la caída y las consecuencias a mostrar, manifestar el amor del Señor. ¿Qué sucede cuando se cumple esa promesa del Mesías, del Salvador? Sin duda, tenemos que identificar el propósito divino después de este acontecimiento, después de la redención que el Señor ofrece. Miren, con el nacimiento de Jesús se cumple la promesa del Salvador, dada desde el Génesis y por los profetas. Se establece el nuevo pacto en la obra redentora de Jesucristo. Aquello que se prometió a través de muchos profetas, en especial Isaías, que él profetizó, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Y su mensaje, después de su partida, que ha sido predicado por los apóstoles como una misión de parte del Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto es algo que Dios le dijo a Pablo y que sin embargo nos lo sigue diciendo a cada uno de nosotros. Predica el Evangelio para que se abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí es donde Dios también está recordándonos su propósito divino después de la redención. ¿Con qué propósito? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, amados hermanos, porque la voluntad de Dios es que ninguno de nosotros, de nuestros seres queridos, vecinos, parientes, amigos, se pierdan, sino que reciban herencia entre los santificados. Y eso es lo que Él quiere que hagamos, que prediquemos el Evangelio. Ahora que estamos dentro de la redención, que Jesucristo ha venido a reconciliarnos, que le conocemos, lo compartamos. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Y gloria a Dios, que como hemos estudiado en la primera carta de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, amados hermanos, estamos en una nueva etapa, la redención. Gloria a Dios. Si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón, está en esta etapa, un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, con todas estas promesas que nos están siendo anunciadas. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Miren, por eso vamos a meditar en la mayordomía cristiana. Con esta maravilla, este milagro, esta misericordia, este amor de Dios, estamos dentro de la redención. Hemos recibido la oportunidad de restaurar nuestra comunión con Dios. De esta manera, con Cristo en nuestro corazón, Dios ha establecido la manera de limpiar la conciencia culpable, de liberar del pecado y restaurar al perdido a la comunión con el Padre. Jesús lo declaró con sus propias palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan 14:6. Así que mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, Dios hace posible la justificación y reconciliación a fin de que el pecador, usted y yo, y todos aquellos que no le conocen, puedan acercarse a Él a fin de recibir su perdón, su amor, su gracia y su ayuda. Este es el propósito después de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, todos los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador están bajo la redención, en el periodo de la gracia. Sí, amados hermanos, estamos ya en una nueva etapa, en el periodo de la gracia. Y podemos volver al propósito original. Ese propósito que veíamos al inicio de la creación. Ahora la humanidad tiene la posibilidad de ser reconciliado con el Señor creador de todo cuanto existe. Se cuenta con la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo. Todo esto para determinar, no por nuestras fuerzas, sino por esa presencia de la palabra y del Espíritu, lo que es bueno y lo que agrada a Dios. Así que nos estamos dando cuenta de todo esto que Dios ha restaurado y la posibilidad que tenemos de hoy en adelante. Miren, tenemos que reconocer que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos capacitados y con la responsabilidad de ser administradores de todo lo que nos ha sido dado por Dios. Es una nueva identidad como hijos de Dios, con propósito eterno. Miren, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Nuestras emociones están siendo restauradas. Qué importante esto, y lo vamos a ver a detalle en algunos de los temas que tenemos por delante. Vamos a ver cómo Dios limpia nuestro corazón de resentimientos, de odios, de intentos de venganza, de codicias. ¿Cuántas cosas pueden dominar el corazón? Y cómo el Señor quiere restaurar y lo está haciendo de una manera hermosa. Estamos siendo restaurados completamente, integralmente, nuestras emociones. También vamos a identificar cómo a través de esa nueva identidad tenemos una mente renovada. Sí, amados hermanos, ya no tenemos esa mente reprobada, perversa, sino que tenemos una mente renovada. También tenemos que reconocer que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tratando ese templo del Espíritu Santo? Tenemos que aprender a andar con temor reverente en la manera en que tratemos el cuerpo que nos ha sido prestado. También, por su parte, el apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está una responsabilidad que Dios nos pide a los que estamos ya dentro de la redención, a los que hemos sido revestidos de un nuevo hombre, los que tenemos una identidad en Cristo, los que tenemos un propósito de eternidad. Tenemos que estar atentos a esto que se nos exhorta, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces vamos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Dios está buscando. También no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino dispuestos a tomar decisiones para ser transformados por medio de renovar nuestra mente. ¿Con qué propósito? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos, Dios no quiere que nos pasemos la vida preguntando cuál es su voluntad.
Él quiere y espera que tomemos decisiones, que estemos siendo esos varones, esas mujeres renovadas, con un nuevo espíritu, con una nueva comunión con Dios, que nos permita andar en su voluntad, que es agradable y perfecta. Bien, hermanos, también por su parte, el apóstol Pedro, en especial nos exhorta a que cada uno de nosotros seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Allá en su primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo sé que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, algún don. ¿Cuál es ese don que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos recibido? ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Hay que ministrarlo a otros. Tal vez usted ya se ha capacitado mucho, pero ¿qué tanto ha ayudado, ha ministrado a otros? Es algo que Dios está esperando que hagamos. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor nos lo ha repetido varias veces. Dad de gracia lo que de gracia han recibido. Yo no sé si usted todo el conocimiento que tiene le ha costado demasiado dinero o le han cobrado colegiaturas. Yo no sé, el conocimiento espiritual me refiero. Yo estoy seguro que ha habido hermanos que le han dado de su tiempo, de su vida, y no le han cobrado, porque han sido obedientes a esta instrucción. Y ahora usted, que ya tiene tanto, debe de ministrarlo a otros. Voltee hacia atrás y vea cuántos aún no conocen que existe una Biblia. Usted ya la conoce, ya sabe cuántos libros tiene, cómo se divide, muchas otras cosas. Pero lo está enseñando a otros. ¿Está siendo buen administrador de la gracia de Dios? También nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, con el propósito de que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina esta exhortación el apóstol Pedro. Nos ubica, nos recuerda, nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amados hermanos, vamos a estar meditando todo esto la próxima temporada, que si Dios nos permite, si Dios quiere, si Dios no nos llama a su presencia, si Dios no regresa antes. Y yo quisiera, amados hermanos, que estemos orando con humildad, que tengamos la disposición de aprender y obedecer la importancia que tiene en medio de este mundo y en los tiempos actuales la mayordomía cristiana. Sí, hermanos, porque los tiempos son malos. Ya meditamos en la carta a los Efesios que se nos exhortaba aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Gracias a Dios que nos ha dado diferentes herramientas, como lo meditamos en la armadura del cristiano, como veíamos el amor del Señor como el buen pastor, y como veíamos las riquezas que como hijos de Dios se nos han dado en esa primera carta de Juan. Ahora el Señor quiere mostrarnos este camino acerca de la mayordomía cristiana. Recordarnos tal vez a muchos, pero que decidamos ser buenos mayordomos, porque los tiempos son malos, hermanos. Yo no me refiero solo a las consecuencias de esta pandemia, que sin duda va a dejar cicatrices y muchas carencias económicas también, pero aprovechemos bien el tiempo.
Apreciemos las riquezas que Dios nos ha dado al ser hijos de Él, hijas de Él. Así que, amados hermanos, estemos atentos a oír su voz, prestos a ser buenos mayordomos en medio de tiempos de prueba y desafíos. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir, y yo les pido que estemos orando para que el Señor no deje de hablarnos, pero que sobre todo tengamos esa disposición de obedecer, de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque alumbra nuestro camino, porque nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Señor, queremos estar atentos a ver qué tenemos que hacer día, Señor. En estos tiempos que no sabemos, Señor, qué vigencia tenemos cada uno de nosotros, pero sí queremos, Señor, transitar con sabiduría, con temor reverente delante de ti, en todo lo que tenemos que hacer, Padre. Te agradecemos tu palabra y tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo pedimos esto y te lo agradecemos. Amén.